Hola, soy la profe de los Ríos. En este video resolveremos el eje temático números correspondiente al modelo de matemáticas 2022. Recuerda que este eje está formado por las preguntas desde la 1 y hasta la 12. Ahora bien, para que te queden más claras las explicaciones, en varias de estas preguntas utilicé más de una estrategia para su resolución. Así es que, sin más preámbulo, vamos a la resolución de los ejercicios. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Bien, responderemos este ejercicio de 4 maneras diferentes. En cada caso tenemos que tener claro esta operatoria. Debemos hacer la diferencia y cada uno de estos resultados debe multiplicarse. La primera forma será bastante intuitiva. Al entero le vamos a quitar la fracción que nos están indicando. Así es que acá tenemos el entero y lo vamos a dividir en 2 partes. Y vamos a quitar una. Por lo tanto, si al entero le quito un medio, es que me queda el otro medio. Recuerda que aquí estás multiplicando. Ahora, tengo mi entero y esta vez lo divido en 3 partes. Por lo tanto, si le quito una de esas partes, entonces me quedan 2 de 3. Multiplico. Nuevamente tengo mi entero y le voy a quitar una parte de 4. Así es que lo divido en 4 partes y quito una. Luego me quedan 3 de 4 partes. Y finalmente mi entero lo divido en 5 partes y le quito una. Así es que me quedan 4 de esas 5 partes. Y ahora hacemos el producto. Recordemos que para multiplicar fracciones siempre conviene ver si podemos simplificar cualquier número del numerador con alguno del denominador. Así es que vamos a simplificar este 2 con ese 2. Así es que 2 por 1 y 2 por 1. Ahora, este 3 lo voy a simplificar con ese 3. Así es que me queda 3 por 1 y 3 por 1. Y finalmente este 4 lo simplifico con ese 4. Y ahora hago cómodamente el producto, así es que multiplico todos los numeradores, 1 por 1 por 1 y por 1, que obviamente es 1, y en el denominador 1 por 1 por 1 y por 5, eso me da 5. Y la respuesta es un quinto, así es que tendríamos listo nuestro ejercicio de una manera bastante intuitiva. Vamos con la segunda forma. La segunda forma básicamente es lo mismo. Yo le llamo un atajo. Cuando tenemos un entero y le estamos sumando o restando una fracción. ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir este circuito. El denominador lo multiplicamos por el entero y le sumamos o restamos el numerador. Y todo queda dividido por el mismo denominador. Así es que si hacemos este circuito en esta expresión, vamos a tener 2 por 1, 2. Y 2 menos 1 me queda 1 medio. Sigo el circuito. Entonces multiplico el denominador por el entero y en este caso le resto el numerador. Así es que aquí voy a hacer lo mismo. 3 por 1 es 3, menos 1 y nos queda 2 tercios. Y acá otra vez, 4 por 1, 4, menos 1, nos queda 3 cuartos. Y finalmente, 5 por 1 es 5 y 5 menos 1 es 4 quintos. Y al igual que recién, ya sabemos que podemos simplificar ese 2 con ese 2, ese 3 con ese 3 y ese 4 con ese 4. Por lo tanto, recuerda que al simplificar te quedan los unos. Así es que al multiplicar ya sabemos que el numerador es 1 y el denominador 5 por 1 sigue siendo 5. Y ahí tenemos entonces la segunda forma. Vamos con la forma 3. ¿Qué pasa si no te acuerdas del atajo? Entonces, si no te acuerdas del atajo, realiza la resta de fracciones de igual denominador. ¿Qué significa eso?
que ese entero no te conviene tenerlo como 1, lo escribes como fracción, manteniendo el denominador, en este caso 2. Así es que lo escribes como 2 medios, que es 1, y le quitas 1 medio. Entonces, cuando hagas esta diferencia, recuerda que para restar fracciones de igual denominador, conservas denominador y restas numeradores. Así que al 2 le quitas 1 y te queda 1 medio. Y la tienes lista. Y multiplicas por este valor. Y este valor será 1, ahora son tercios. Así es que el 1 te conviene escribirlo como 3 tercios. Y ahí, 3 menos 1 te queda 2. Y conservas el denominador 3. Recuerda que estás multiplicando. Y lo mismo acá. Entonces ahora como son cuartos, el 1 te conviene escribirlo como 4 cuartos. Menos 1 cuarto y te queda 4 menos 1, 3 cuartos. Estamos multiplicando. Finalmente vamos a multiplicar esta última diferencia. Entonces ese 1 ahora lo escribo como 5 quintos. Menos 1 quinto. Y con eso, ¿qué vamos a tener? 5 menos 1, 4 quintos. Y al igual que las otras veces, vamos a simplificar. Nuevamente vamos a simplificar y otra vez simplificamos. Resultado, 1 por 1 y por 1, 5 por 1 por 1 y por 1, ya sabemos que es 1 quinto. Esa es nuestra forma 3. Y ahora vamos por la forma 4. Y la forma 4 es trabajar con resta de fracciones, pero esta vez con el denominador distinto. Ok, hay distintas reglas mnemotécnicas para acordarse de esta expresión. Pero básicamente son multiplicaciones. Multiplicamos los denominadores y después hacemos el producto cruzado de A por D y le restamos el producto de B por C. Así es que este entero lo parto en 1. Y en el momento en que lo parto en 1, entonces me va a quedar 1 por 2, 2. Y hago el producto cruzado. 1 por 2 es 2, menos el 1. 2 menos 1, ahí tenemos el 1 medio que ya sabemos. Y nos vamos a la otra expresión. Dividimos en 1, 1 por 3 es 3, y multiplicamos cruzado. 1 por 3, ya sabemos que es 3, menos 1 por 1, 1. Así es que ahí tenemos 3 menos 1, el 2 tercios. Nuevamente dividimos por 1. Así es que 4 por 1 o 1 por 4 es 4. Y hacemos 1 por 4, 4 menos 1 por 1, que es 1. Y 4 menos 1, 3 cuartos. Y multiplicamos el último factor. Entonces ya sabemos, 1 por 5, 5. 1 por 5, 5. Menos 1 por 1, 1. Y 5 menos 1, 4 quintos. Ya sabemos, después de simplificar, la respuesta nos termina dando 1 quinto. Y ahí lo tenemos. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el valor de 1 menos 1 medio elevado a menos 3? Muy bien. Para responder esta pregunta necesitamos hacer uso de propiedades de potencias. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Esta propiedad. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que el exponente es negativo. Luego necesitamos cambiar este signo. Y para cambiar este signo tenemos esta propiedad. ¿Qué dice? Toma la base y la inviertes. En el momento en que inviertes la base, puedes cambiar el signo del exponente. Para poder aplicarla, necesitas que la base sea un número real distinto de 0. Por lo tanto, al observar esta expresión, nos damos cuenta que la base es un número real distinto de 0. Así es que estamos autorizados a aplicarla. Así es que tomo la base 1 medio y la invierto. El inverso de 1 medio es 2. Y en el momento en que invierto la base,
le cambio el signo al exponente. Por lo tanto, mi expresión original quedaría 1 menos el 2 elevado a 3. Y ahora, cómodamente, calculo esta potencia. El 2 elevado a 3, bien sabemos que es 2 por 2 y por 2, y esa expresión es 8. Luego tenemos 1 menos 8. Y 1 menos 8, bueno, la diferencia es 7, y conservamos el signo del mayor valor absoluto, que en este caso es negativo. Luego la respuesta es menos 7. Y con eso tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Pregunta número 3. Todo el líquido contenido en un barril se reparte en 96 vasos iguales hasta su capacidad máxima. Se quiere verter la misma cantidad de líquido de otro barril idéntico al anterior en vasos iguales a los usados, pero solo hasta las 3/4 partes de su capacidad. ¿Cuántos vasos más se necesitarán para ello? Muy bien, nos están hablando de vasos hasta su máxima capacidad y vasos que están solo hasta las 3/4 partes de su capacidad. Ocupemos C de capacidad. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con el líquido? El líquido del que me hablan. Entonces me están diciendo que todo el líquido se puede verter en 96 vasos hasta su máxima capacidad. 96 de estos vasos. Por lo tanto, 96 por los vasos hasta su máxima capacidad. Y me hablan de la misma cantidad de líquido de otro barril. Si es la misma cantidad de líquido, entonces genero una igualdad. Ahora, yo no sé cuántos de estos vasos voy a necesitar. No sé cuántos vasos. Por lo tanto, voy a ver cuántos vasos necesito que estén llenos solo hasta las 3/4 partes de su capacidad. Entonces, si están llenos, sé que necesito 96. Si están solo hasta las 3/4 partes, no sé cuántos necesito. Me queda una ecuación sencilla, voy a despejar los vasos. Muy bien, voy a dividir por C. Entonces, al dividir por C, me va a quedar 96. Y al dividir por C, me va a quedar los vasos por 3/4. Y ahora tengo como varios recursos. Podría dividir por 3/4, podría multiplicar por 4/3. Ahora, la mayoría de los estudiantes, ¿qué es lo que dice? Tengo este 4, lo paso multiplicando, 4 por 96, y este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y ahí tengo los vasos despejados. ¿Te fijas que hemos multiplicado por 4/3? Muy bien. Y ahora vamos a simplificar por 3. 3 por 1, 3. Y 3 por 32 nos da 96. Y 32 por 4, eso es 128. Así es que la cantidad de vasos que se necesitan para que el líquido sea distribuido en vasos hasta las 3/4 partes de su capacidad son 128 vasos. Entonces acá teníamos 96 vasos y acá teníamos 128. Acá tenemos, que fue lo que encontramos. Y ahora, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuántos vasos más se necesitarán? Así es que estamos en condiciones de responder la pregunta. ¿Cuántos vasos más necesito? En total necesito 128 y ya teníamos 96. Y al hacer esta diferencia, la respuesta termina siendo 32 vasos. Y con eso tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Pregunta número 4. El precio de un artículo es M pesos y Pedro le entregó a la vendedora N más 200 para pagarlo. ¿Con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance para comprarlo? Muy bien. Entonces, como tenemos el precio del artículo
y lo que él entregó para pagarlo, vamos a ver bajo qué condiciones a él le alcanza. ¿Ok? Entonces vamos a ver que a Pedro le alcance para pagar el artículo. Y para que le alcance, obviamente, el precio de ese artículo tiene que ser menor o igual que el pago que él está haciendo. Y te dicen que el precio del artículo es M pesos. Entonces el precio es M y ese M tiene que ser menor o igual al pago. ¿Y qué pago hizo? Hizo N más 200. Tenemos esta desigualdad, un menor o igual. ¿Cómo se traduce? Se traduce diciendo en este caso que el M, el precio será menor que N más 200, o bien el precio M será igual a N más 200. Estas dos cosas son una certeza a partir de esta sentencia. Muy bien, recuerda que esto es para que le alcance y tú quieres que no le alcance. Por lo tanto, vamos a eliminar la letra A. ¿Por qué? Porque la letra A es esto que tenemos aquí y esto es para que le alcance. Por lo tanto, esta la eliminamos. Uno dice, aquí sí le alcanza. Bueno, y utilizando el mismo criterio, vamos a eliminar la C, porque es lo que tengo aquí. Entonces uno dice, la voy a eliminar porque sí le alcanza. Ahora, ¿qué pasa con la letra B? Te dicen que el precio, recuerda que el M es el precio. Entonces te dicen que el precio va a ser igual a N. Si el precio fuese igual a N, significa que la vendedora debiera darle un vuelto de 200 pesos, si acaso estas cosas coinciden. Por lo tanto, si le van a dar vuelto, es porque sí le alcanza y también le eliminamos. Así es que por descarte, la correcta es D. Ahora, tú podrías dudar y decir, ¿pero de verdad será tan así? Bueno, date un valor. Entonces tú podrías decir, si un artículo vale 2.000 y le voy a pagar con, recuerda que distinto, por lo tanto este precio tiene que ser un valor distinto, este valor. Entonces le voy a poner 3.000. Entonces uno dice, bueno, si paga con 3.000 y el artículo vale 2.000, son distintos, sí le alcanza. Pero si el artículo vale 2.000 y le pongo un valor distinto, 1.000, aquí no le alcanza. Y para que una sentencia sea verdadera, entonces debe cumplirse bajo cualquier circunstancia. Entonces, acabo de decir que aquí no siempre le va a alcanzar. Puede que algunas veces, pero puede que otras no. Así es que no puedes asegurar que le alcance siempre. Y con eso tendríamos resuelto el ejercicio número 4. Pregunta número 5. Una caja vacía tiene una masa de 375 gramos. Luego se le agregan 6 paquetes de 3/4 de kilo cada uno y 4 paquetes de 1 kilo, 1/4 cada uno. ¿Cuál es la masa total de la caja con estos paquetes? Muy bien, entonces debemos hacer la masa total. Es decir, debemos sumar el peso de la caja más el peso de estos 6 paquetes más el peso de estos 4 paquetes. Recordemos que cuando estamos trabajando con masa, es decir, con pesos, tenemos que tener la misma unidad. Fíjate que acá tiene kilos, acá tienes kilos, pero acá hay gramos. Y las alternativas están en kilos. Por lo tanto, estos gramos los vamos a pasar a kilos. Para pasarlos a kilos, podemos contestar inmediatamente que 375 gramos equivalen a 3/8 de kilo, lo tendríamos inmediato, pero hay algunos que no manejan esta información.
Así es que si eres de ese grupo, hacemos la conversión respectiva. Vamos a pasar de gramos a kilos. Nosotros sabemos que 1000 gramos equivalen a 1 kilo. Y tenemos 375 gramos, así es que esos 375 gramos, ¿cuántos kilos son? Y esto es una proporción directa. Mientras más gramos tenemos, más kilos hay. Por lo tanto, hacemos nuestra regla de 3 inmediatamente. 375 por 1, eso es 375, y dividimos por ese 1000. Y con eso tenemos que los kilos serían, bueno, aquí hay que simplificar. Puedes simplificar por 5, de nuevo por 5 y de nuevo por 5, o bien inmediatamente por 125. 125 por 3 es 375 y 125 por 8 es 1000. Y ahí está el 3/8 que algunos manejan muy bien. Y hemos pasado entonces estos gramos a kilos. Bien, continuemos trabajando entonces. Masa total, el peso de la caja en kilos, 3/8. Más los 6 paquetes. Estos paquetes pesaban 3/4 de kilo cada uno. Entonces 6 por 3/4 de kilo. Más los 4 paquetes que están acá. Y estos 4 paquetes pesaban 1 kilo, 1/4. Entonces ahí tenemos un número mixto. Tenemos 1 kilo, 1/4. Y cuando hay un número mixto, uno lo tiene que traducir como le conviene. Entonces, esta expresión yo podría decir que es 1 más 1/4. Todo número mixto es una suma, el entero más la fracción respectiva. O bien lo pasamos a la fracción impropia que le corresponde. Y recuerda que tiene este circuito. Multiplicas el denominador por el entero, 4 por 1, 4, y le sumas el numerador. Entonces, 4 por 1, 4 más 1, 5/4. Ahí tenemos las dos traducciones para ese número mixto. Continuamos trabajando, entonces los 4 paquetes pesaban 1 kilo, 1/4, me conviene esta forma. Entonces, 1 kilo, 1/4 es lo mismo que 5/4 de kilo. Y ahora tenemos operatoria fraccionaria. Así es que la vamos a resolver. Este 3/8 simplemente lo bajamos. Le vamos a sumar este producto. Luego vamos a simplificar por 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Y ahora hago el producto numerador con numerador. 3 por 3, 9. Y denominador con denominador. 2 por 1, 2. Recuerda que el 1 no lo anotamos. Y aquí, obviamente, voy a simplificar por 4. 4 por 1 y 4 por 1. Y 1 por 5 es 5. Estos son 5 enteros, son 5 kilos. Con eso elimino la alternativa D y la alternativa E. ¿Por qué? Porque ya la masa total es más de 5 kilos. Y aquí hay 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a sumar. Tienes todos los recursos para sumar el que a ti te resulte más cómodo. Yo voy a utilizar el siguiente. Voy a sumar estas dos fracciones manteniendo el mismo denominador. Como esa tiene denominador 2 y yo quiero denominador 8, entonces la amplifico por 4. 4 por 2 me da 8 y 4 por 9 me da 36. Esos 5 kilos los voy a bajar. Y ahora tengo esta suma, pero facilísima. Mantengo el denominador y sumo los numeradores. Así es que 3 más 36, eso es 39/8 más los 5 kilos. Y ahora tengo esta fracción impropia, tengo esta situación. ¿Qué voy a hacer? Le voy a calcular enteros, la voy a pasar a número mixto. Así es que, ¿cuántas veces cabe el 8 en un 39? 4 veces. 4 por 8 es 32. Para llegar a 39 me faltan 7 unidades. Y mantengo el octavo. Más estos 5 kilos. Y con eso estaríamos listos. Porque aquí hay 4 kilos y aquí hay 5 kilos, entonces tenemos 9 kilos
Luego eliminamos la C. Ahora, parte fraccionaria, tenemos 7 octavos. Aquí hay un medio, luego lo elimino. Aquí tengo los 7 octavos. Esa es mi respuesta. Ahora, si todavía no me doy cuenta y deseo terminarlo, entonces esto recuerda que es 4 enteros más 7 octavos. El número mixto siempre es una suma, más el 5. Y ahí estamos viendo 9 enteros más los 7 octavos, que es la alternativa que ya habíamos marcado. Con eso tenemos listo el ejercicio número 5. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? Muy bien. En primer lugar, traduzcamos lo que significa 5%. 5% significa 5 partes de 100. Esto es 5% del precio de un artículo, que le vamos a poner P. Así es que aquí le vamos a hacer las traducciones a esta expresión. Puedo multiplicar, puedo simplificar, así es que elegiré multiplicar primero. Numerador con numerador, 5 por P, y denominador con denominador, 100 por 1, 100. Ahora podría haber simplificado el 5 con el 100, 5 por 1 me da 5 y 5 por 20 me da 100. Y puedo multiplicar de nuevo si quiero, y P por 1 es P, y 20 por 1 es 20. Entonces ahí he traducido todas las formas posibles para interpretar el 5% del precio de un artículo. Así es que ahora vamos a revisar. La primera, 1/5 del precio del artículo. 1/5 del precio del artículo. 1/5 es distinto de 1/20. Por lo tanto, esta no se corresponde. Vamos con la segunda. El precio del artículo multiplicado por 5 décimos. Entonces multiplico por 5 décimos el precio del artículo. Y 5 décimos es 1/2, si simplifico por 5. Y esto representa el 50% del precio del artículo. Por lo tanto, esta tampoco es. Vamos con la tercera. El precio del artículo dividido por 100, el precio del artículo dividido por 100, y luego multiplicado por 5. Si calculamos aquí, multiplico P por 5, 5P, y 100 por 1, 100. Y esta expresión la tengo aquí. Por lo tanto, esta es la que andamos buscando. Ahora, obviamente, la última no es, pero verifiquemos que efectivamente no es. El precio del artículo dividido por 5, voy a contestar acá abajo, el precio del artículo dividido en 5 y luego multiplicado por 100. Como tengo esa multiplicación, puedo simplificar inmediatamente por 5, 5 por 1, 5 por 20, y me queda 20 veces el valor del artículo. Así es que ahí tenemos completamente desarrollado el ejercicio número 6. Pregunta número 7. Un número aumentado en su 30% es igual a 910. ¿Cuál es el número? Muy bien, haremos una traducción literal de la expresión que tenemos. Un número aumentado en su 30%. 30% del número, es su 30% del número del que me están hablando. Es igual a 910. Así es que hago esta traducción y esto será n más, voy a aprovechar de simplificar aquí, 3 décimos de n igual a 910.
Y ahora lo que vamos a hacer será quitarle la forma fraccionaria a esta ecuación simplemente multiplicando por el mínimo común múltiplo del denominador, que en este caso simplemente es 10. Así es que voy a multiplicar todo el lado izquierdo por 10, luego me va a quedar 10 por n, 10n, y cuando multiplique por 10 este término, ese 10 con ese 10 se simplifican y me queda 3n. Y después 10 por 910 me va a quedar 9100. Y he transformado la ecuación fraccionaria en una ecuación entera. Ahora voy a sumar 10n más 3n, 13n, que es un número feo, porque es un número primo, ¿cierto? Uno no suele saberse la tabla del 13, pero 13 por 7 es 91. Así es que este 9100 lo voy a escribir como 91 por 100, porque eso me conviene. Y ahora sabemos que este 13 va a pasar dividiendo. Ahora, elegantemente dicho o correctamente dicho, uno lo que hace es dividir por 13. Entonces, cuando nosotros dividimos por 13, me va a quedar el 91 por 100 dividido en 13. Y ahora simplifico este 13, 13 por 1 con ese 91 y 13 por 7. Por lo tanto, acabo de decir que el número que yo ando buscando será 7 por 100, 700. Y de esa forma tenemos entonces que la alternativa correcta es C. Hicimos el ejercicio con la traducción literal. Muy bien, vamos con la forma 2. Forma 2. Un número aumentado en su 30%. Cuando tenemos aumentos o disminuciones, el valor que a nosotros nos dan representa el 100%. Por lo tanto, si lo vamos a aumentar en un 30%, ese 100 más ese 30 nos da el 130% del número. Tenemos aumentado nuestro número en un 30%. Y eso es igual a 910. Y nos queda la expresión en forma inmediata. Ahora recordemos que cada vez que hay fracciones, si podemos simplificar, simplificamos inmediatamente. Así es que aquí vamos a simplificar por 10. Y ahora vamos a despejar inmediatamente nuestro n. En rigor, debiésemos multiplicar por 10 treceavos. A lo amigo, sabemos que este 10 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Y ese 13 que está multiplicando pasa dividiendo. Y vamos a simplificar por 13. Ya sabemos, 13 por 1, 13 por 7. Así es que será 13 por 70 para lograr los 910. Y 70 por 10, 700. Y ahora el ejercicio nos salió mucho, pero mucho más rápido. Si quieres, revisas mi video donde explico aumento y disminución porcentual con esta estrategia. Listo, tenemos revisado el ejercicio número 7. Pregunta número 8. ¿Cuál es el resultado de raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 8 más raíz cuadrada de 18? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Una suma y resta de raíces. No existe propiedad para sumar o restar raíces. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reducirlas. Para reducirlas necesitamos tener términos semejantes, una raíz en común. Para ello voy a descomponer este 8 y este 18. Y después me voy a ayudar de esta propiedad. Así es que empecemos. La raíz de 2 no la toco y tengo la raíz de 8. Debo buscar dos factores cuyo producto sea 8, donde al menos uno tenga raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, será 4 por 2. El 4 tiene raíz cuadrada exacta. Y ahora
De la misma forma, descompongo la raíz cuadrada de 18. Dos factores, donde al menos uno tenga raíz cuadrada exacta. Así es que eso será 9 por 2. Y ahora voy a hacer uso de la propiedad. Aquí, la raíz cuadrada de 4 por 2 la puedo traducir como la raíz de 4 por la raíz de 2. Eso dice la propiedad. Y la raíz de 9 por 2 es la raíz de 9 por la raíz de 2. Y ahora continúo trabajando. Esta raíz de 2 la voy a bajar y aquí voy a calcular. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz de 2 es inexacta. Le vamos a sumar. La raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz de 2 es inexacta. Así es que empezamos a reducir. Tenemos como término semejante la raíz de 2. Voy a sumar primero 3 raíz de 2 más 1 raíz de 2. Tenemos 4 raíz de 2. Y le vamos a quitar 2 raíz de 2. Así es que ahora hacemos esta diferencia y 4 menos 2 es 2 raíz cuadrada de 2 y tendríamos listo nuestro ejercicio. Ahora bien, este paso de aquí lo podríamos haber omitido. Podríamos haber dicho la raíz de 4 es 2 y la raíz de 2 es inexacta. Podríamos decir la raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 es inexacta. Pero lo dejé consignado porque no quiero que haya lugar a dudas. Muy bien, tenemos listo nuestro ejercicio número 8. Pregunta número 9. Si logaritmo de 825avos en base m es igual a menos 3, ¿cuál es el valor de m? Muy bien, vamos a resolver este ejercicio de dos maneras diferentes. Ahora, no importa el camino que tomes, es necesario aplicar la definición del logaritmo. Recuerda que toda expresión logarítmica se puede escribir de manera exponencial. Si no recuerdas estos nombres, no importa porque el circuito que se utiliza es este. B elevado a m te tiene que dar a. La base del logaritmo elevada al logaritmo te tiene que dar el antilogaritmo. Bien, entonces dijimos que no nos importa si no sabemos o no el nombre. Vamos a tomar la base del logaritmo m, la vamos a elevar a menos 3 y nos tiene que dar el 825avos. Y ahora vamos a aplicar propiedad de potencias. Ese exponente negativo lo vamos a dejar positivo. Así es que voy a invertir la base, estoy ocupando esta propiedad, la base a es distinta de 0 porque es la base del logaritmo, no puede ser 0. Así es que estoy autorizada a ocupar esa propiedad. Así es que invertimos la base, 1 partido por m, y el 3 me queda positivo. Y eso es igual a 825avos. ¿Y qué tengo ahora? Una proporción. Así es que la resuelvo como tal. El m cubo será igual a 1 por 125, que es 125, dividido en 8. Y ahora me ha quedado mi variable elevada a 3. Así es que aplicaré raíz cúbica para despejarla. Entonces, al aplicar la raíz cúbica al m elevado a 3, debo aplicarle raíz cúbica al 125 octavos. Y aquí hago uso de propiedades de raíces. Ya sé que una raíz cúbica me elimina un exponente 3. Así es que este exponente 3 con esa raíz cúbica se anulan y nos queda el m. Y ahora hago uso de esta otra propiedad. Entonces, la raíz cúbica de una fracción es lo mismo que le calcule la raíz cúbica al numerador, que en este caso la raíz cúbica de 125 es 5, y que le calcule la raíz cúbica al denominador y la raíz cúbica de 8 es
2. Y con eso tenemos listo nuestro ejercicio. Alternativa correcta, D. Muy bien. Ahora vamos por la forma número 2. Bien, ya habíamos dicho que no importaba el recurso que utilizáramos, sí o sí debemos aplicar la definición. Así es que el m lo elevamos a -3 y eso debe darnos 825 avos. Ahora, ¿qué ocurre con el 825 avos? Que el 8 es el cubo de 2 y 125 es el cubo de 5. Entonces uno podría decir, esto es lo mismo que yo tenga el 2/5 elevado a 3. Y nos damos cuenta que los exponentes son tremendamente parecidos, tienen signo cambiado. Entonces le vamos a cambiar el signo. Recién le cambiamos el signo al exponente negativo. Ahora le vamos a cambiar el signo al 2/5 porque vamos a hacer el ejercicio de otra forma. Entonces ocupo esta propiedad que te tengo indicada. Invierto la base, me va a quedar 5 medios y en el momento en que invierto la base le cambio el exponente, el signo al exponente. Entonces me ha quedado una igualdad de potencias, cuyo exponente es el mismo. Propiedad de potencias. Cuando tenemos una igualdad de potencias con el mismo exponente, si ese exponente es impar, puedes asegurar que las bases son iguales. Por lo tanto, si miramos acá, nosotros vemos que tenemos un exponente impar, que es exactamente el mismo. Luego aseguro que la base m tiene que ser igual a la base 5 medios. Y hemos logrado la misma respuesta, pero un poquito más rápido. Muy bien, estaríamos listos entonces con el ejercicio 9. Pregunta número 10. Las distancias de un planeta a dos satélites naturales son 380.000 kilómetros y 420.000 kilómetros. Considera que la velocidad de la luz es c igual a 300 millones de metros por segundo y que c es igual a la distancia dividido por el tiempo que demora la luz en recorrer dicha distancia. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la diferencia entre los tiempos en segundos que demora la luz en llegar desde cada uno de los satélites al planeta? Muy bien, tenemos que encontrar los tiempos que demora la luz a cada uno de estos satélites. Le vamos a llamar satélite A y le vamos a llamar satélite B. Entonces tenemos que encontrar la diferencia de los tiempos. Como este satélite está más lejos, entonces haremos el tiempo del satélite B menos el tiempo del satélite A. Ahora, nos están dando esta formulita donde tenemos distancia partido por tiempo, eso es velocidad, precisamente la velocidad de la luz. Entonces lo que tenemos aquí es la velocidad, que la indicamos como velocidad de la luz, distancia partido por tiempo. Así es que de acá podemos pasar multiplicando ese tiempo o multiplicar todo por t, así es que nos queda c por t igual al d, y con eso tenemos despejado el tiempo. Entonces el tiempo será distancia partido por la velocidad de la luz, algo que todos deberíamos saber. Muy bien, entonces vamos a sacar la distancia desde el satélite B. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate cómo la velocidad de la luz está en metros partido por segundo. Y las distancias de los satélites están en kilómetros. Así es que lo que vamos a hacer será pasar estas distancias a metros para trabajar con la misma unidad. Tenemos 380.000 kilómetros. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, por lo tanto me basta solo multiplicar por 1000. Y ahí tendría 380 millones de metros. Es incómodo trabajar con ese valor, así es que lo voy a escribir como un 38
por 10 elevado a 3, 6, 7. Lo escribimos en forma abreviada, nos es más cómodo para trabajar. Y lo mismo acá. Entonces tenemos los 420.000 kilómetros, lo vamos a dejar como 420.000. Esos serían kilómetros, si los multiplicamos por 1000, se transforma en metros. Lo escribimos cómodamente como 42 por 10 elevado a 3, 6, 7. Entonces le damos forma abreviada para trabajar con comodidad. Muy bien, y ahora vamos a hacer uso de la fórmula, porque ya tenemos la misma unidad, metros y metros. Así es que reemplazamos distancia, satélite B, 42 por 10 elevado a 7, dividido por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz igual está como incómoda, entonces vamos a escribirla como 3 por 10 elevado a 3, 6, 7, 8. Por 10 elevado a 8. Así es que nos queda 3 por 10 elevado a 8. Y le vamos a restar la distancia del otro satélite, que va a ser 38 por 10 elevado a 7. Y la velocidad de la luz ya la tenemos lista, 3 por 10 elevado a 8. Muy bien. Y ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Tenemos esta división de potencias, así es que nos va a quedar el 42 tercios y tenemos división de potencias de igual base. Así es que conservamos base y restamos los exponentes. Conservamos la base 10 y restamos los exponentes. Y 7 menos 8, eso es menos 1. Y lo mismo acá. Entonces nos queda el 38 tercios y nuevamente vamos a dividir estas potencias de igual base. Conservamos la base 10, restamos los exponentes, 7 menos 8, menos 1. Y ahora vamos a factorizar por ese tercio y por el 10 elevado a menos 1. Y en el momento en que factorizamos, nos va a quedar el 42. Y en el segundo término, esto es un 4, en el segundo término nos queda el 38. Y con eso tenemos que la alternativa correcta es B. Y tendríamos listo nuestro ejercicio, como dice ahí, de la forma 1. Así es que vamos ahora a una forma 2. Muy bien. Entonces, para la forma 2, ¿qué tal si tú no ocupas potencias de 10? Si tú dices, a mí se me olvidaron las potencias de 10. Recordemos que de acá habíamos ya sacado que el tiempo era distancia partido por velocidad y la velocidad era la velocidad de la luz. Y que íbamos a hacer el tiempo de este satélite menos el tiempo de A, que era este otro satélite. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la distancia, son 420.000 kilómetros, así es que 420.000 kilómetros, pero los voy a pasar a metros. Ahí lo tengo todo en metros. Entonces, estos son metros. Y la velocidad de la luz ya está en metros, así es que la voy a anotar nomás. Entonces, aquí tenemos estos 300 millones. Y ahora, la distancia del satélite A se va a hacer los 380.000 kilómetros. Entonces vamos a tener 380.000 kilómetros. Multiplicamos por 1000 y está en metros. Y ahora lo dividimos por los 300 millones, que sería la velocidad de la luz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar. ¿Por cuánto? Por 10 millones. Es decir, nos vamos a deshacer de 7 ceros. 3, 6, 7. En el denominador, 3, 6, 7. Por lo tanto, nos va a quedar 42 dividido en 30.
Y en el segundo término haremos lo mismo. 3, 6, 7. Y simplificamos 3, 6, 7. Y nos queda 38 dividido en 30. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a factorizar por el 1/30avos. Al factorizar por el 1/30avos, entonces acá nos va a quedar el 42 y acá nos va a quedar el 38. Y con eso tendríamos listo, porque nos ha quedado 1/30avo de esta diferencia, que vemos que la diferencia permanece en todas las alternativas. Esto no es 1/30avo, está eliminada. Esta podría ser. Ahora, ese valor es un número gigante por 3. Este número es chiquitito, así es que esta no es. Y acá ni siquiera tenemos un 3. Por lo tanto, esta tampoco es. Luego la alternativa correcta es esa. De hecho, ese 1/30avos es 1/3 multiplicado por 1/10. Factor de 42 menos 38. Y aquí tenemos el 1/3, y haciendo uso de propiedades de potencia, podemos decir que ese 1/10 es un 10 elevado a menos 1. Factor de 42 menos 38. Y con eso efectivamente verificamos que la alternativa correcta era la B. Y con eso tenemos listo nuestro ejercicio 10. Pregunta número 11. Al ingresar N instrucciones a un programa computacional, este realiza cálculos durante 3 elevado a N segundos. Cuando se ingresan 9 instrucciones en el programa computacional, este realiza cálculo durante M segundos. Si el programa hizo cálculos durante 3M segundos, ¿cuántas instrucciones se ingresaron al programa? Muy bien. Lo primero que haremos será traducir de manera cómoda la información que nos han dado. Tenemos instrucciones, tenemos segundos. A N instrucciones, 3 elevado a N segundos. Eso fue lo que nos dijeron en la primera información. Después nos dicen que cuando se ingresan 9 instrucciones, se realizan cálculos durante M segundos. Si el programa hizo cálculos durante 3M segundos, ¿cuántas instrucciones? Por lo tanto, aquí está la pregunta. Se ingresaron al programa. Muy bien. ¿En qué debemos fijarnos? En el primer dato, este dato. Fíjate cómo a N instrucciones, el exponente de ese 3 es ese mismo N. Entonces, el exponente de la potencia 3 coincide con la cantidad de instrucciones. Dicho eso, podemos asegurar entonces que este M tendrá que ser un 3 elevado a, como hay 9 instrucciones, un 3 elevado a 9. Con eso vamos a trabajar. Entonces vamos a tener que nuestro M es 3 elevado a 9. Y ahora tengo que construir un 3M segundos. Me basta multiplicar mi expresión por 3. Así es que me va a quedar 3 por M, 3M, y me va a quedar 3 por el 3 elevado a 9. Así es que aquí tengo los 3M segundos de los que me están hablando. Y acá tengo una potencia. Tengo producto de potencias de igual base. Así es que conservo la base 3 y sumo los exponentes. Y 1 más 9 es 10. Por lo tanto, acabo de decir que el 3M es 3 elevado a 10. Y ya sé que el exponente de la potencia 3 me indica el número de instrucciones. Por lo tanto, ahí tengo la respuesta. A N instrucciones, 3 elevado a N. A 9 instrucciones, 3 elevado a 9.
a 10 instrucciones, 3 elevado a 10. Por lo tanto, acabamos de decir que la alternativa correcta es A. Espero que haya quedado clarísima la explicación. Estamos listos entonces con la pregunta número 11. Pregunta número 12. Suficiencia de datos. El radio de un átomo de cierto elemento es X por 10 elevado a n metros, mientras que el radio de un átomo de otro elemento es Y por 10 elevado a m metros. ¿Se puede determinar qué átomo tiene mayor radio si se sabe qué? Y acá tenemos las afirmaciones. Muy bien. Recordemos que para suficiencia de datos lo primero que hay que hacer es rescatar la información del enunciado. Y en el enunciado nos están hablando de dos radios. Un radio que es X por 10 elevado a n y otro radio que es Y por 10 elevado a m. Después de eso hay que rescatar la pregunta. ¿Se puede determinar qué átomo tiene mayor radio? Esta es la pregunta. ¿Cuál de los dos es más grande? Sí se sabe qué, y acá están las afirmaciones. Así es que tomemos la primera y veamos si podemos responder esa pregunta. En la primera nos dicen los radios están escritos en notación científica con X más grande que Y. El X es más grande que Y. Así es que veamos qué ocurre con los radios y que cumplan estas condiciones. ¿Qué tenemos? El X más grande que Y. Así es que aquí voy a poner un 3, acá voy a poner un 2 y lo multiplico por una potencia de 10. Así es que les voy a inventar un exponente, a ese le voy a poner menos 2 y al otro le voy a poner menos 4. ¿Qué me va a quedar? Que este radio será 0, y 2 lugares después de la coma, 0,3. Y este de acá será 0, 4 lugares después de la coma, así que 1, 2, 3 y 4. Y acá visualizamos que este número es más grande que el otro. Estamos más cercanos al 1 que este de acá. Muy bien, entonces decimos, puedo saber cuál es el mayor, pero te podrías preguntar, ¿qué pasa si sigo teniendo que el X es más grande que el Y por una potencia de 10, por una potencia de 10, y hubiese escrito estos exponentes cambiados? Entonces me va a quedar el primer radio, 4 lugares después de la coma, 1, 2, 3, 4 lugares, y el segundo radio, 2 lugares después de la coma, y ahora me queda el otro radio más grande. Están cumpliendo la condición, están en notación científica y al mismo tiempo el X es más grande que el Y, pero no puedo saber cuál de los dos es más grande. Por lo tanto, con la primera no puedo responder la pregunta que me están haciendo. Y ahora voy a estudiar la segunda información y voy a ver si puedo o no responder la pregunta. Entonces recordemos que cuando uno estudia la segunda información, empieza el ejercicio de nuevo. Entonces tenemos que un radio era X por 10 elevado a n, el otro radio era Y por 10 elevado a m, y andamos viendo cuál radio es más grande. ¿Podrás saber cuál radio es más grande si te dicen que el m es más grande que el m? Solo eso. Veamos, tengo un radio, tengo el otro radio. Entonces, al primer radio le voy a poner aquí un 3, aquí le voy a poner un 2 y mi potencia de 10. Le voy a poner exponente menos 3, exponente menos 4. Recuerda que el n tiene que ser más grande que el m. Así es que estoy validando la condición. ¿Qué me queda acá? 3 lugares después de la coma. 1, 2, 3. Y en el segundo radio, 4 lugares después de la coma. Así es que acabo de decir que ese es
mayor. Ahora bien, tengo el radio y tengo el otro radio. Si hubiese tenido el 3 por 10 elevado a menos 3 y el otro radio hubiese sido un 285 por 10 elevado a menos 4, cumplen la condición, el n es más grande que el m. Esta vez no me dicen que están en notación científica, solo que el n es más grande que el m. Con eso el primer radio, 3 lugares después de la coma, 0,03, y el segundo, 4 lugares después de la coma, 0,0285. Y esta vez tenemos que este es mayor. ¿Ok? Así es que me ocurre lo mismo de recién. Hago que se cumpla la condición que me dan, pero no logro saber cuál de los dos radios es el mayor. Luego no puedo responder la pregunta. Y en suficiencia de datos, recuerda que cuando no puedes responder la pregunta con la afirmación 1, ni puedes con la afirmación 2, entonces estás autorizado a juntar la información. Así es que nuestra respuesta posible será C o será E. Muy bien, entonces ahora nos deshacemos de lo que tenemos y vamos a juntar toda la información. En la primera tenemos que están en notación científica y el X es más grande que el Y, y con la segunda tenemos que el N es más grande que el M. Así es que vamos a tener nuestro radio y el otro radio. El X tiene que ser más grande que el Y. Entonces recuerda que ese era X por 10 elevado a N y el otro radio era Y por 10 elevado a M. Entonces el X más grande que el Y. Y en notación científica, así es que no podemos poner otro valor. Así es que tenemos 3 por 10 y 2 por 10. Y el exponente, el N más grande que el M. Entonces aquí le voy a poner un exponente menos 2 y al otro le voy a poner un exponente menos 4. Tengo las dos condiciones. El X es más grande que el Y. El N es más grande que el M y no nos olvidemos que debían estar en notación científica. Así es que, ¿qué valores serían estos? 2 lugares después de la coma, así es que acá me queda 0,03. Y acá 4 lugares después de la coma, 0,0002. Y con eso he logrado que esto es el mayor. Ahora no cabe la posibilidad de que este valor, el X o el Y, tenga más de una cifra entera. Así es que, efectivamente, al juntar la información, he podido responder la pregunta. Y con eso tenemos revisado el ejercicio número 12. Muy bien, llegamos al final de la revisión del eje temático números. Espero que te hayan quedado claras las explicaciones y nos estamos viendo en la resolución de otro eje temático o bien en el repaso de contenidos de enseñanza media. Que estés muy bien. Adiós.